Em, Tengo varias memorias, ¿sí? No es primera vez que he ido a Europa. De hecho, viví en Europa en Inglaterra por 7 años. Entonces, bueno, cuando era muy pequeña y esta vez que vuelvo después de más o menos 30 años, me quedé bastante sorprendida bueno, en Bélgica, por la forma en que se estaba desarrollando, digamos, creo que algunos elementos sociales, en el sentido de que pues había mucha migración y mucha gente en la calle. Entonces, eso sí fue algunas cosas que me sorprendieron. Y por otro lado, pues me gustó mucho ver yo soy antropóloga, entonces hago estudios me especialicé más en alimentación, entonces pude pues ver la forma, los precios, los alimentos que se estaban consumiendo en el lugar. Pareció interesante eso. También fue muy chévere eh, haber ido en grupo. Eso fue, creo que, un aspecto bastante positivo del proyecto. Ir en un grupo, afortunadamente me fui con un grupo bastante interesante y bueno, y muy unido, ¿no? En sí, un choque cultural es complicado decirlo porque no hubo como una directa socialización con personas locales de allá, en el sentido de que no estuvimos viviendo mucho tiempo allá. Entonces, no, no, em, digamos, no profundizamos mucho en cómo era el sistema em, social, cultural, institucional del lugar. Sí, es decir, no estuvimos ahí como estudiantes por un buen tiempo, entonces es difícil como, no hubo como un gran choque cultural, sí hubo algunos aspectos donde, pues que, como lo que yo me refería anteriormente, entonces que sí puede considerarse de alguna forma que es sorprendente. En cuanto a aprendizajes, hubo varios, ¿no? A veces son aprendizajes fuertes porque em, a veces, pues, tienes una heterogeneidad de personas que están yendo contigo. Entonces, algunas personas son jóvenes, estudiantes, y otros pocos somos profesionales, con familia. em, Igual que vamos a seguir, o en mi caso vamos a seguir estudiando eh, en Europa, pero eh, pues a veces es complicado cuando tienes hijos, ¿sí? Y también todo el trámite que hay que hacer como latinoamericanos y específicamente como ecuatorianos para poder viajar. Em, Sí, otro tipo de aprendizaje puede ser, em, digamos, yo creo que es importante que profesionales, quizás personas de mi edad vayan, aunque sea difícil, o sea, tengamos acceso a este tipo de estancias porque nos permite entender desde adentro, desde una universidad
cómo se empieza a formular el pensamiento social, el conocimiento social. Entonces, viendo algunos fenómenos y después releyendo lo que se ha visto, digamos, en la práctica, lo poco que se ha visto también, eh, se puede entender también la forma en que se está formulando el conocimiento científico a partir de las universidades europeas, y específicamente, bueno, sí, de las universidades europeas. Eh, por el momento no, porque, bueno, ahorita estoy con muchas tareas, pero sí considero, como he dicho anteriormente, que los profesionales deben ir a, deben ser partícipes de este tipo de estancias. Em, eh, Creo que lo que mencioné anteriormente, em, lo, lo importante que es entender cómo se está formulando y cómo funciona la academia en Europa frente a la manera en que funciona el pensamiento latinoamericano. Y también me pareció bastante ventajoso entender la forma en que se concibe el desarrollo eh, desde Europa y, y compararlo con eh, lo que se está aplicando, digamos, ciertas dimensiones que se aplican aquí en Ecuador. Entonces, eso nos permite a nosotros, o sea, como abrir nuestro mundo. Entonces, así entendemos a qué se refieren con desarrollo sustentable, qué está sucediendo con su agua, por ejemplo, y qué sucede con nuestra agua, cómo se empaquetan los alimentos o los productos, cómo se manufacturan los productos industriales, cómo se industrializan y cómo frente a nosotros que tenemos materias primas que se exportan. Todo ese tipo de elementos creo que son importantes porque te abren el horizonte, ¿no? Entonces ves un montón de sellos en Oxfam, por ejemplo, encuentras mucho esto y también en los supermercados estos sellos de fair trade, etcétera. Entonces ves la importancia que se pone y cómo estos también corresponden a ciertas agendas políticas de países denominados como desarrollados y cómo nosotros nos acoplamos a ese tipo de políticas. Entonces creo que en ese sentido fue bastante interesante ir para allá.